Decía, es martes del doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Querido José Antonio, buenas tardes. Querido Joaquín, ¿cómo Aquí estás? esperándote, todos. Muchas gracias, querido Joaquín. Siempre con el gusto de estar aquí. No, al contrario, venga. Joaquín, en los últimos 50 años, como humanidad, hemos cambiado más que en los 500 años anteriores. Este es un fenómeno que yo creo que de muchas maneras tiene al mundo cambiado y lo tiene de muchas maneras impactado. Hemos cambiado, Joaquín, en 50 años nuestra manera de ver la realidad, nuestra percepción de las cosas, nuestros valores. Sin darnos cuenta, Joaquín, hemos ido pasando de un mundo humano a un mundo cada vez con mayores niveles de ansiedad. Si lo vemos en las estadísticas en todo el mundo, ha crecido la ansiedad en todas partes de una forma verdaderamente importante. Pasamos, Joaquín, y esto quizás es el análisis de fondo, por 3 capítulos muy importantes de la cultura en solo 50 años. Un primer capítulo, Joaquín, del que veníamos era la cultura tradicional, la cultura humana, la cultura a la cual las personas íbamos a un paso normal por la vida. De ahí empezamos en la modernidad a pasar por una cultura de mayor rapidez, de mayor velocidad. Si nosotros preguntáramos, Joaquín, nos llevamos una cámara del tiempo y viéramos una persona corriendo en la década de los años 50, finales de los 40 en esta Ciudad de México, y le preguntamos, oye, ¿por qué corres? Es que tengo prisa porque debo de llegar a un lugar, nos hubiera contestado. Si eso mismo lo hubiéramos hecho en los años 80, 90 y le volvemos a preguntar, oye, ¿por qué estás corriendo? Nos hubiera contestado, no sé. Es la manera en que me muevo actualmente. Y ahora, Joaquín, de ese segundo capítulo de la velocidad, estamos en un tercer capítulo, que es el capítulo ya de la ansiedad, del exceso de dopamina, de la circunstancia en la cual las personas están ya sin entenderlo bien en un momento de profunda ansiedad, no saben por qué ni para qué. De estos 3 capítulos se ve muy claramente, por ejemplo, Joaquín, algunos ejemplos, en el caso de los deportes. ¿Cómo la gente experimentaba la aproximación al deporte hace 50 años? Jugando un deporte, hacer un deporte. Muchas personas, tiempo después en la modernidad, ¿cómo experimentaban su aproximación al deporte? Lo experimentaban viendo un deporte, siendo espectadores de un deporte. ¿Cómo hoy en muchos casos se experimenta la aproximación a la emoción de un deporte? Apostando. Es la época del mayor número de apuestas deportivas y es la época de la ansiedad. Fíjate, Joaquín, aquí, por ejemplo, que estamos en un programa, el periodismo mismo. Hace años la gente se entera de las noticias viendo el periódico. Años después empezó a verse pues la multimedia, se empezó a ver por televisión, etcétera. Hoy, ¿cómo transitan muchas personas por las noticias a través de las redes? A través de lo que se llama en inglés el clickbait, que es como el anzuelo de una noticia que muchas veces no es verdadera, pero que llama la curiosidad y la atención de las personas y la abren. Y así muchas personas que están transitando y que luego te mandan noticias por las redes de WhatsApp, etcétera, están tomando ese tipo de cosas de poca seriedad en el periodismo, pero que finalmente responde a una situación de ansiedad. En la visión, Joaquín, por ejemplo, las imágenes de la vida. Hace años, si una persona quería ver imágenes bonitas, iba a una galería de arte, y eso era muy común. Imaginemos antes de la década de los años 50. Luego, esas imágenes las empezamos a ver en pantallas y en el celular. Y ahora lo que hacemos, Joaquín, ya en la época de la ansiedad, es que vemos las imágenes a una velocidad, hacemos un scroll que se llama en el celular. Fíjate cómo vamos avanzando hacia el tercer capítulo. La música, por ejemplo. La gente buscaba y escuchaba discos. Llegó un momento en que dejamos de oír discos y empezamos a oír canciones nada más, una canción específica. Y ahora es la época de los TikToks. Entonces, eso es una mutación de la cultura hacia este tema de la ansiedad. Hace años veíamos películas completas, ¿no? Un programa que veíamos en la televisión que duraba un tiempo largo, luego empezamos a ver videos y ahora estamos en la época de los reels, ¿no? De los videos cortos. O cómo hacíamos la comunicación. Hace menos de 50 años todavía usábamos cartas a mano y así nos comunicábamos.
Eso empezó a cambiar hacia los mensajes de voz, hacia el email, y hoy son puros textos cortos y en algunos casos los emoticones, los emojis. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que cada vez vivimos con mayor prisa, corriendo cada vez más, pero sin un propósito real. Y esto es lo que ha traído Joaquín en este tercer capítulo, pasando de esta cultura que decíamos tradicional hacia la cultura rápida y hacia esta cultura de la ansiedad, a lo que nos está trayendo es, entre otras cosas, a una menor fijación del presente, a que las emociones van creciendo con muchísima fuerza y de forma incontrolada. Pero sobre todo, Joaquín, a lo que yo llamo la paradoja del tiempo libre. Fíjate cómo ahora el trabajo, las cosas que hacemos a toda velocidad hacen que las cosas que antes hacíamos en más tiempo, ahora las hacemos en menos tiempo. Y sin embargo nos queda más tiempo libre. Pero ese tiempo libre que tenemos, lo tenemos como un tiempo perdido. Fíjate que estaba leyendo, no sé si te suena, hay un intelectual muy influyente en el mundo en este momento, de origen coreano, que es Byung-Chul Han. Y aquí tomé una breve cita de un libro que publicó hace no mucho, que se llama Vida Contemplativa. Y fíjate, porque me pareció tan atinado lo que dice, que me atrevo a leerlo de manera breve. El tiempo libre carece tanto de la intensidad vital como de la contemplación. Es un tiempo que matamos para impedir que surja el tedio. No es un tiempo realmente libre, vivo, sino un tiempo muerto. Una vida intensa hoy implica, sobre todo, más rendimiento o más consumo. Hemos olvidado que la inactividad que no produce nada constituye una forma intensa y esplendorosa de la vida. A la obligación de trabajar y rendir se le debe contraponer una política de la inactividad que sea capaz de producir un tiempo verdaderamente libre. Que las personas entendamos que vivir solamente para hacer cosas muchas veces nos da esta ansiedad, que muchas veces la felicidad de la vida está en poder caminar, Joaquín, sin un rumbo fijo, en una tarde, en un lugar agradable, que está en probablemente tomarse el tiempo para ver un atardecer, para no necesariamente estar pensando en algo que tenga productividad, y que ese tiempo tiene un sentido en mi vida, porque las personas, lo decían ya desde los griegos, la verdadera vida comienza en el momento en que termina la preocupación por la supervivencia. Y ahí es donde tendríamos que volver a regresar como civilización, como humanidad, Joaquín, en este tiempo. Y por eso creo que hay que tomar medidas como personas, entendiendo que estamos en este tiempo de la ansiedad, en esta época de la ansiedad, en este mundo de ansiedad, pues tomar medidas propias que nos pueden ayudar a enfrentarlo de mejor manera. Algunas las menciono, siempre digo que el remedio y el trapito valen la pena aquí en el programa. Darnos el tiempo, por ejemplo, para ver el presente con ayuno de pantallas. Darnos la idea de que en determinado horario del día voy a hacer un ayuno de pantalla. Joaquín, hemos perdido mucho el hábito de la lectura. Regresar a ese hábito apasionante que nos tiene mucho más intensamente con la atención en algo que es la lectura. Salir a pasear y a caminar con la vista en lo que tenemos alrededor. No correr a un lado, sino pasear propiamente. Y Joaquín, fomentar las amistades, las conversaciones, no estar viendo otras cosas ni preocupados por otras cosas, sino realmente tener el tiempo de generar una amistad profunda con los demás. Esos son algunos consejos, Joaquín, pero ser conscientes. En 50 años de estar en un solo capítulo, inclusive neurológicamente, cerebros que estaban preparados para un ritmo de la vida, hemos pasado a un ritmo rápido, y ese ritmo rápido lo convertimos ya en un mundo de ansiedad, Joaquín, que tantas y a tantas personas hoy les está afectando en la vida. Es que cuando dices 50 años puede parecer mucho, pero estás hablando de 1974. Joaquín, estamos hablando de muy poco tiempo si yo tomara la historia de la humanidad. Ah, claro. Muy poco tiempo. En muy poco tiempo, esos 50, que claro que lo estás diciendo bien, 74 no fue hace tanto tiempo, si lo queremos ver de alguna manera, es, Joaquín, lo que ha cambiado la humanidad si lo comparas con por lo menos los 500 anteriores. Y quizás nos podríamos ir todavía más atrás. Es impresionante, no estamos preparados para este cambio, Joaquín, y creo que hoy es importante saberlo y poner los medios cada uno para evitar que este mundo de ansiedad nos engulla, termine con nuestra capacidad para ser felices. Dime una cosa, ¿es algo que sienta yo, que soy mayor, o lo sientes tú, o lo sienten tus hijos, o lo sienten mis nietos, que como que el tiempo corre más rápido?
Mucho más rápido, Joaquín. ¿Es parte también de todo esto? Sí, Joaquín. La percepción del espacio y del tiempo ha cambiado. El tiempo pasa mucho más rápido. Si yo te preguntara, Joaquín, ¿hace cuánto estábamos en la Nochebuena? ¿Qué me dirías? Oye, pues ayer. Sí. Y ya estamos en mayo. ¿Cuándo pasaron estos meses? ¿No? Y uno se lo pregunta, ¿y por qué ocurre eso? ¿Por qué es tal la velocidad y el número de estímulos que una persona normal en una ciudad como la de México o en cualquier ciudad de la República Mexicana recibe, que van de 3 a 5,000 impactos y estímulos diarios, que el cerebro humano, que desde hace casi 10,000 años, desde su inicio, prácticamente no ha tenido una evolución que pueda responder a esa cantidad de estímulos, queda sobreestimulado. Y cuando se sobreestimula el cerebro, cuando se satura el cerebro, pierde la capacidad de entender y de apreciar las cosas del presente, del aquí y del ahora. A tal grado, Joaquín, que yo recuerdo mucho ese viejo axioma que existe en la filosofía, que dice: a la exacerbación de los sentidos, cuando tus sentidos los llenas tanto de tanta cosa, se sigue el derribo de la inteligencia. Cosa que es muy cierta, perdemos la capacidad de reflexionar, la capacidad de comprender las cosas. Y con el espacio es lo mismo, Joaquín. Hoy es tanto el tiempo en las pantallas que hay muchachos que tú les preguntas, oye, ¿viste a este amigo tuyo? Te dice, sí, claro que lo vi. ¿Y de qué hablaron? Y te va a describir perfectamente de lo que hablaron. Pero pregúntalo, ¿y cuándo lo viste? Va a empezarse a patinar. No sé si fue hace 2 días o fue la semana pasada, pero pregúntale, oye, ¿y dónde lo viste? Y muchas veces no te va a saber decir si fueron mensajes por Instagram, si se comunicaron por WhatsApp, si se vieron en un Zoom o si se vieron presencialmente. Se ha perdido la noción del espacio también, Joaquín, porque hemos perdido el umbral entre lo digital y la realidad. Y eso creo que es un fenómeno bastante profundo que hoy nos está llevando a un cambio de época real. ¿Podemos decir que le dedicamos más a lo virtual que a lo real? Mucho tiempo, más. Más atención. Mucho más, Joaquín. Mucho más, porque el tiempo que si uno lo tomara de lo que vemos una pantalla al día, nos sorprenderíamos de los minutos u horas que tenemos frente a la pantalla. Ponemos más atención en la pantalla de lo que ponemos en nuestro entorno, porque la pantalla nos genera mayor índice de dopamina cerebral para poner atención en la pantalla que lo que nos genera estar en un mundo normal, en un mundo en el cual vemos pasar a una persona y nos parece interesante, porque va paseando con el perro, porque estamos en la calle y vimos alguna cosa. Eso nos parece ya muy soso, porque nuestro cerebro está demasiado acostumbrado a este nivel de ansiedad, Joaquín. Fíjate, el otro día fui a una reunión, el sábado, extraordinaria además, y se guardaron los teléfonos. Sí. Sí. Fue otro modo de vivir esa jornada. Totalmente, Joaquín. Mira, si en una comida familiar, si en una comida entre amigos, se guardan los teléfonos y se habla y se siente la otra persona y ves cómo frunce el ceño y cómo te habla y cómo se expresa hacia ti y empieza esa conexión personal, vuelves, Joaquín, a tu humanidad. Volvemos a ser humanos. Bueno, así sea, doctor Lozano Gracias. Díez. Muchas gracias, querido José Antonio. Al contrario. Es el doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPAD. Ya sabe usted que en todas mis redes está el doctor. Y además los domingos está en la edición dominical la sección del doctor Lozano Díez. Muchas gracias, Joaquín. Gracias, querido doctor. Yo voy a unos anuncios.